les damos la bienvenida a esta que es la quinta mesa de la jornada de maestros y maestras investigadores en alfabetización. En la mesa que nos reúne vamos a estar pensando un poco los consumos culturales y la enseñanza de la literatura. Tenemos 3 colegas para que presenten sus investigaciones y sus recorridos. Ellas son Celeste Rey, Soledad Lucero, Mercedes Pugliese. Yo ahora las voy a presentar brevemente. Luego de eso, ellas van a hacer una pequeña exposición de sus TFI. Bueno, son 3 casos distintos también porque Celeste ya está recibida, ya presentó, ya defendió su TFI. Soledad está a punto de entregarlo, estamos ahí dándole los últimos retoques para ir cerrándolo. Y Mercedes también está recibida, pero su TFI no es exactamente sobre estos temas, pero bueno, en su recorrido por las materias de literatura de la carrera, de la licenciatura, bueno, fuimos conversando muchas de estas cuestiones que tenían que ver con los consumos, con la enseñanza de la literatura. Entonces ella va a recuperar varios elementos de eso y de su recorrido personal, que es extenso, para hacer esta presentación. Y en el caso de Celeste, bueno, con ella comenzamos a hacer justamente el TFI, ¿no? En un principio estábamos juntas haciéndolo, yo justo me tuve que tomar una licencia por embarazo y terminó con otra colega ahí su recorrido, así que bueno, con las 3 un trabajo, un trayecto común. María Celeste Rey es profesora de educación primaria con más de 10 años de experiencia. En el ámbito educativo hay un fuerte compromiso con la formación continua. Desde 2012 ha desarrollado su carrera como maestra de grado y de apoyo en instituciones de Capital Federal. Su formación incluye el título de profesora de educación primaria, es licenciada en lectura y escritura para la educación primaria por la UNIPE, por nuestra universidad, y actualmente continúa estudiando el profesorado de Ciencias de la Educación. María Soledad Lucero es profesora para la enseñanza primaria en primer y segundo ciclo, egresada del Instituto de Formación Docente del IES de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el nivel primario, especialmente en la unidad pedagógica y en la formación de futuros docentes. Actualmente se encuentra finalizando la licenciatura en enseñanza de la lectura y la escritura para la escuela primaria en la Universidad Pedagógica Nacional, donde además participa de un proyecto de investigación con nosotras, bueno, en foros académicos. Y tiene una publicación en la revista El Toldo de Astier, el artículo Un análisis con muchas versiones, que bueno, hoy va a trabajar un poco sobre esa investigación centrado en consumos culturales de los estudiantes y sus modos de leer. Su línea de trabajo se enfoca en la reflexión crítica sobre la práctica educativa, la relación entre cultura y escuela y la construcción de identidades docentes comprometidas. Y Mercedes Pugliese es maestra con foco en artes, narrativas y educación en museos. Tiene experiencia en gestión, coordinación de programas de jóvenes, asesoría didáctica y diseño de espectáculos de cuentos y arte. Desarrolla sus proyectos en museos, escuelas, bibliotecas y librerías de Argentina y otros países del mundo. Trabajó en el Museo de las Escuelas, el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Ricard Dintaku de Helsinki y el Museo Universitario Nuga de Chile. En 2022 publicó el libro Paisajes para habitar, cuando la educación enseña a habitar los espacios culturales, junto a Sonia Jaroslaski y Florencia González de Langarica. Sus títulos son profesora para la enseñanza primaria, especialista en literatura infantil y licenciada en enseñanza de la lectura y la escritura para la educación primaria. Bien, bienvenidas entonces. Le cedo la palabra. Va a comenzar Celeste con su presentación. Buenísimo, gracias, Manu. Buen día, ¿cómo están? Ahí voy a compartir pantalla.
Bueno, nada, primero de todo agradecer el espacio, muy contenta de poder participar por primera vez de un espacio así, un poco nerviosa, pero contenta también al mismo tiempo. Como contaba Manu, eh, mi TFI se basó en consumos culturales y lectura escolar. A lo largo de la investigación, a mí me acompañó una pregunta o una frase que escuchaba recurrentemente en la escuela, en reuniones con familias, en la sala de profesores, que era que los chicos de hoy no leen, preocupación de las familias y de las maestras y los maestros diciendo que están todo el día mirando videos o haciendo cosas con la computadora. Entonces, esas frases muy instaladas me acompañaron durante la investigación, eh, porque yo no estaba convencida de esas afirmaciones yo. Hice este trabajo de investigación en una escuela en particular de Capital Federal, en donde hace varios años que me desempeño como docente. En el segundo ciclo, mi investigación se basó en ese campo. Y algunas de las preguntas que me acompañaron fueron qué consumen culturalmente nuestros estudiantes, de qué modo esos consumos aparecen en nuestras clases y qué posibilidades de trabajo se nos abre a nosotros los docentes a partir de esos consumos que aparecen, a partir de comentarios, dentro de las clases, sobre todo de literatura escolar. Y qué hacemos cuando los escuchamos nosotros, ¿no? Porque a partir de algunos registros de clase que hice, que observé y que también llevé adelante, no, se pueden registrar comentarios en donde hay algunos que son escuchados, otros parcialmente, otros, bueno, otros no, son dejados de lado, decisiones didácticas del momento, son comentarios que generalmente son espontáneos a partir de la lectura literaria en la escuela, cómo los chicos van compartiendo en esos comentarios relaciones que hacen con lecturas que no están en el canon escolar, ¿no? Que lo hacen como por fuera. Bueno, como dije anteriormente, mi trabajo se basó en la observación de clases del segundo ciclo, de una escuela de Capital Federal. Estuve recolectando información en cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Eh, Está bueno aclarar que durante todo este trabajo, yo me refiero, cuando hablo de consumo cultural, me refiero sobre todo a el consumo que hacen los chicos en YouTube, videojuegos, series animadas que ven en plataformas, memes, TikTok, libros que circulan entre ellos y que no son escolares. Eh, bueno, el primer registro que hice fue en un quinto grado, en- durante una secuencia de mitología griega, en donde en la primera clase que yo observé, la maestra se encontraba indagando conocimientos previos sobre esta temática, eh, y era muy diversa la participación de los estudiantes, algunos diciendo que no sabían nada, que no tenían ni idea de mitología griega, y otros, eh, automáticamente algunos, por ejemplo, relacionaban algunas películas de Disney como La Sirenita, Monster Inc., reconociendo algunos personajes típicos de la mitología ahí. Y un estudiante en particular fue el que a través de su comentario incorporó un consumo cultural frecuente en el grado. Nombró un canal de YouTube que se llama Destripando la Historia, que la docente no conocía, yo tampoco, pero que al ser nombrado, toda la mayoría de los chicos de la clase, nada, fue furor, ¿no? Como, ay, sí, Destripando la Historia. Bueno, cuestión que se trataba de un canal de YouTube en donde el creador de ese canal arma canciones y videos, edita, para narrar la historia de héroes, dioses y diosas de la mitología griega. Eh,
nada, si lo tengo que comparar con un consumo cultural mío de mi infancia, aparecen videos y canciones como de personajes de Power Ranger, Sailor Moon, muy animados, con muy buena música, y se va narrando la historia y las características de esos personajes de mitología con la música, ¿no? Entonces, en este caso, en una clase común y corriente de lengua, podemos ver cómo a partir de un contenido escolar como mitología griega y que eligió la docente y desarrolló, los chicos lo relacionaron instantáneamente con algo que consumen por fuera, con YouTube, ¿no? Con un consumo cultural que no estaba determinado por la escuela en este caso, ¿no? La docente no lo eligió, sino que lo incluyó un estudiante. Pero que sin embargo en este caso la docente lo aceptó, lo incorporó y a lo largo de esa secuencia de trabajo después compartieron algunos minutos de algunos videos como para incluirlo y claramente la docente identificó cómo aumentó la motivación de los chicos en esos intercambios, en esas clases, cómo incluso la sorpresa de los chicos, cómo, estos videos que vemos en casa, entonces también los podemos ver en la escuela, ¿no? Como poniendo dos cosas como antagónicas, ¿no? Después otro registro que hice fue en sexto grado, en donde estaban siguiendo el género de gótico, con la lectura de un clásico, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ya estaba avanzada la lectura cuando observé una clase y la docente invitó a los estudiantes a poder hacer una comparación, una relación entre Hyde con otros personajes de la literatura que conozcan, ¿no? La pregunta fue esa, ¿con qué otro personaje conocido se puede relacionar a Hyde? Bueno, fue muy rico porque, por ejemplo, un estudiante compartió que para él Hyde se podía comparar con el Jorobado de Notre Dame. Justo en la edición que estaban leyendo hablaban de que se describía a Hyde como un personaje misterioso, oscuro, de aspecto deforme, ¿no? Esa frase aparecía en la edición. Entonces este estudiante decía, bueno, el jorobado de Notre Dame justamente a todo el mundo le daba miedo porque tiene ese aspecto también de deformidad, que oculta su rostro, que está encorvado. Y después en la clase se fue comparando a este personaje, a Hyde, con la figura del monstruo en otras películas y series y hasta videojuegos actuales que ellos consumen. Acá vemos otro ejemplo de cómo empezaron a comparar un personaje conocido a partir de la literatura escolar con otros personajes de otros ámbitos, ¿no? Como series, como películas, videojuegos. Empezaron a leer entonces personajes de afuera de la escuela desde cada uno de sus propias claves culturales. Bueno, después observé otra clase de séptimo grado, que en realidad fueron dos, porque hay dos divisiones en esta escuela, pero la actividad era la misma. En séptimo grado estaban trabajando el género policial y la propuesta de la docente era escribir un cuento policial colectivo a través del dictado a la docente, entonces el objetivo era también respetar los elementos típicos de este género, que es un enigma, un seguimiento de pistas, una solución, un detective. Y en una clase, en un grupo de séptimo, automáticamente empezaron a comparar el cuento, lo empezaron a estructurar relacionándolo con Among Us, y Roblox o la serie Gravity Falls, no sé si la conocen, pero bueno, Among Us, el impostor, justamente que estuvo muy de moda en el 2020, en la pandemia y en esos años, bueno, empezaron a hacer ese paralelismo entre, bueno, inventar un enigma y que después esté ese impostor y que aparezca el detective. Bueno, empezaron a nombrar estos consumos que ellos tienen.
Y después en el otro grupo de séptimo grado lo que pasó es que lo relacionaron con una noticia de una leyenda urbana muy popular como la combi blanca, ¿no? Esta famosa combi blanca que secuestra niñas que andan caminando solas por la calle. Y se armó incluso en esa clase una discusión muy rica, muy interesante de si es verdad o no es verdad, ¿no? Porque a mi prima le pasó que una amiga así desapareció, ¿no? Entonces empezaron entre ellos a compartir, eh, construir opiniones, ¿no? A partir de esa leyenda urbana. Eh, bueno, y por último, otro registro que tomé fue en cuarto grado, que a comparación de los otros registros de clase, en este caso la docente tomó la decisión de incluir un consumo cultural en la clase para planificar un trabajo. En las anteriores, en quinto, en sexto y en séptimo grado, los chicos espontáneamente a través de un comentario trajeron estos consumos. Y en cuarto pasó de que estaban trabajando la revolución industrial, la revolución de mayo, perdón, y era un grupo muy fanático de juegos de mesa, de cartas, como las de Pokémon, las cartas de Yu-Gi-Oh, anime. Y bueno, y la docente dijo, les propuso a los estudiantes armar un tablero, un juego de mesa para el acto del 25 de mayo y jugar ese día, ¿no? Entonces organizó toda una secuencia en donde se pudo integrar la historia, porque tenían que reconocer los hechos más significativos de todo ese proceso de revolución, la lectura, la escritura, el armado de textos instructivos para ver cómo se juega este juego, qué reglas sí o sí hay que aclarar antes de empezar, ¿no? Ahí podemos ver en la presentación una imagen de ese tablero que se imprimió. Eh, y bueno, y la docente lo comparó con los juegos que los chicos estaban teniendo en sus recreos. Es decir, lo explicitó en el aula, ¿no? Eh, fue muy lindo ver a los chicos trabajando en ese momento de otra manera, totalmente distinta, cómo a partir de un juego podemos estudiar historia e incluso leer, ¿no? Desde otro formato. Eh, bueno, estos básicamente fueron los registros que me ayudaron a hacer la investigación. Entonces, nada, algunas cosas que a mí me resultan importantes poner en común y resaltar es que en el aula aparecen comentarios de los estudiantes que podemos decir que a veces pueden incomodar o que incluso muchas veces no entendemos porque son comentarios que vienen relacionados con lecturas que hacen por fuera de la escuela, en formatos o en aplicaciones o en plataformas que muchas veces nosotros no conocemos, pero que podemos ver en esos casos que están relacionados con los contenidos escolares y que muchas veces en el consumo de estas historias, de estas plataformas, vemos que trabajan los chicos contenidos curriculares de la escuela, ¿no? Y que esos insumos están dentro de lo que Rockwell menciona como lo no documentado, ¿no? Esto que no aparece en ningún diseño curricular o que no está escrito en ninguna planificación, en ningún documento, y que vienen a irrumpir un poco esta planificación que muchas veces nosotros tenemos armada de principio a fin y que, bueno, tenemos que tomar decisiones en el momento o durante una secuencia, una planificación de qué hacemos con eso que escuchamos, qué hacemos con esto que los pibes y las pibas nos traen, si dejamos que irrumpan o si los podemos incluir o no. Muchas veces estas decisiones obviamente no las podemos tomar solas, sino que también está bueno debatirlas, discutirlas entre nosotros, porque vienen a romper con algunos estereotipos de trabajo establecidos.
Eh, entonces, nada, por ejemplo, espacios como el de hoy en esta mesa de poder discutir y ver qué hacer con esos comentarios que a veces incluso, no sé, a mí me pasó al principio de la carrera de esta licenciatura que me costaba identificar en las clases estos comentarios que aparecían, ¿no? Entonces, también esto, tener como un oído agudo, como atento en esos comentarios, porque esto, los pibes traen un montón de estos comentarios todo el tiempo, y a veces se dan en las clases de lengua, a veces se dan en el recreo, a veces en cualquier momento que ellos se encuentran, te comparten de, a lo mejor, no sé, leímos el lunes un cuento y el jueves, Cele, no sabes, el otro día me acordé que como leímos el lunes el cuento de, estaba en casa y después vi un video en YouTube. Entonces, bueno, uno automáticamente buscando a ver este video de YouTube es apto para todo público, ¿no? Que si tiene que ver, si no tiene que ver. Eh, bueno, a veces obviamente se puede y otras veces no sé si contamos muchas veces con el tiempo y con la disponibilidad para escuchar todas esas voces, pero en estos registros de clase que compartí, se ve cómo cambia la actitud de los estudiantes cuando nosotros proponemos escucharlos y generar un espacio, tomarlos para el trabajo escolar. Eh, Acá en la presentación, no sé si ya se ve, una plaquita en donde hice un screen de, de un canal de YouTube de Destripando la Historia. Se ven los comentarios de un video, ¿no? Entonces, justo como decía anteriormente, en estos consumos los chicos construyen sus propios códigos y van utilizándolos en ese entorno y que muchas veces traen a la escuela y no entendemos porque hay ciertas diferencias a cómo deben escribir en la carpeta o en el cuaderno, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el segundo comentario de esta pantalla, el video era de Ares, del dios Ares, y dice: Ares en Roma, a veces soy una cosa, pero bárbara, y Ares en Grecia, me van a humillar. Eh, bueno, yo la primera vez que leí este comentario dije: ¿qué es esto? No entiendo nada, ¿qué, qué significa? Y es un meme, es un meme escrito, no con imagen, muy conocido, en donde aparece un perro súper fuerte y quiere explicar una idea como fuerte y bárbara, y otro chiquitito que como está como minimizado a comparación del otro. Entonces, bueno, acá vemos un claro ejemplo de formas que tienen ellos de leer los estudiantes en YouTube, por ejemplo, y cómo van relacionando, interpretando, porque también el concepto de consumo cultural que tomamos es este de que ellos no son simples espectadores con ese consumo, no están de manera pasiva, sino que intervienen, que interpretan, que manipulan lo que ven, lo que escuchan. Son consumidores activos en este caso, ¿no? Eh, bueno, y a modo de cierre, a modo de conclusión, me parece importante destacar que esto, reafirmar que los estudiantes incorporan en las clases de lengua en la escuela consumos culturales y los relacionan con los contenidos escolares que nosotros trabajamos con ellos. Eh, Confirmamos con estos casos, con estos pocos casos que investigué yo, el concepto de consumo cultural que recién mencionaban, que los pibes están activos y se apropian de estos consumos, e incluso en esa apropiación siguen queriendo crear y ellos proponer otras ideas a partir de esos consumos, relacionándolos con las lecturas que nosotros les proponemos en la escuela. Estos insumos de ellos rompen con las ideas, con algunas ideas hegemónicas que tenemos nosotros sobre qué y cómo se lee en la escuela. Entonces,
está también en nosotros qué hacer con eso y qué decisiones tomar, porque rompe con lo cotidiano y lo no documentado que también mencionábamos, que tiene que ver con esta mirada etnográfica de Elsie Rockwell. Y bueno, y retomando la primera pregunta que me hice al principio de toda esta investigación, a partir de esos comentarios de los chicos de hoy no leen, a mí con esta investigación la cerré refutando esas afirmaciones, digamos, sosteniendo fuertemente de que los pibes de hoy sí leen. Hay que ver en qué formatos y de qué maneras leen, y si esos formatos y esas maneras son validadas por la escuela, por nosotros ahí adentro, ¿no? Así que, bueno, ahí. Espero que haya sumado estos ejemplos que pude registrar en mi TFI. La verdad es que actualmente yo sigo dando clase en esta escuela y sigo observando comentarios de los chicos en relación a las lecturas que hacen por fuera de la escuela y cómo los van relacionando con la lectura escolar. Y es muy rico, muy enriquecedor escucharlos y hacer esas comparaciones, esos vínculos, no dejarlo de lado. Es como una gran invitación a que nos animemos a escucharlos, incluso a indagar. Bueno, contame, a ver, no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. ¿Qué es este canal de YouTube? ¿Quién lo hace? ¿No? Indagar también qué historias se cuentan ahí, y con quién lo ves. ¿Lo ves solo? Los chicos consumen un montón, ¿no? Ahora hay muchos YouTubers que también escriben y arman libros, publican libros, y ellos los traen a la escuela, en los recreos, pasan tiempo con esos libros, con revistas. Entonces, está bueno incorporar, meternos nosotros en ese mundo, indagar, ver dónde están los pibes leyendo, qué están leyendo, de qué manera. Excelente, Celeste. Sí, yo creo que muchos y muchas de las que estamos acá nos interpelan, ¿no? Además de muchas otras preguntas que se vienen compartiendo en las otras mesas sobre diferentes aspectos de nuestro trabajo docente, esta de los consumos es como un poco inevitable, ¿no? Como aparecen todos esos intereses de los alumnos. Y bueno, eran un poco las preguntas que después de que Soledad y Mercedes hagan sus exposiciones, nosotras en la preparación de esta mesa con las colegas nos estuvimos haciendo una serie de preguntas que también aparecieron ya en las otras mesas, que tiene que ver con esto, ¿no? Con qué decisiones tomamos como docentes cuando nos encontramos con este tipo de consumos, y también esta dimensión que es la que estamos tratando de poner en relieve en estas jornadas, que tiene que ver con la investigación desde el trabajo docente, ¿no? No necesariamente una investigación que esté anclada en una universidad o en unos proyectos, digo, no que sea pensada como una carrera, sino que sea parte de nuestro propio trabajo, ¿no? La investigación desde ese lugar, desde yo poder estar tomando decisiones y yo poder estar indagando, poder estar preguntándome, y también contar con las herramientas que me permitan fundamentar esas decisiones. Mientras se va preparando Soledad, si querés comenzar a proyectar, voy a recordar a quienes nos acompañan. Recién lo puse en los mensajes, en el chat, que quienes no se hayan inscrito en mesas anteriores, hay un formulario para registrar la asistencia. La asistencia se registra para la totalidad de la jornada, entonces si ya lo hicieron, no es necesario que lo vuelvan a hacer, no es por actividad puntualmente. Y también les comento, que esto lo tendría que haber comentado al principio, que luego de la exposición de las tres colegas y de un pequeño momento de intercambio, hay unas preguntas que estuvimos armando entre
entre las 4 vamos a abrir un espacio de intercambio con quienes nos acompañan en la mesa, así que si quieren ir dejando comentarios, preguntas en el chat, después lo vamos a estar levantando. Soledad, te doy la palabra. Bueno, buenos días a todos. Un gusto formar parte de esta mesa y compartir con ustedes un poco sobre mi experiencia, ¿no? Yo trabajo con los más chiquitos del sistema educativo en primer y segundo grado. Ahora hace un tiempo que ya estoy en primer grado. Y bueno, les quería contar un poco sobre este trabajo que empecé a hacer hace un tiempo atrás. Empecé en el 2022, ¿no? Cuando una de las propuestas de la Facu era incorporar los consumos culturales a las clases y hacer registros. Bajo la temática de los cuentos tradicionales y clásicos, empezaron a aparecer estas voces actuales de los chicos de hoy, donde empezaron a traer estos consumos culturales a las clases de literatura, ¿no? Y yo me empecé a preguntar acerca de que lo que consumen los chicos afuera de la escuela, ¿no ingresa de alguna manera en el aula? ¿No? ¿Cómo hacer, ¿no? Para poder leer eso, para darme cuenta? Entonces, con la propuesta que me daba la Facu y lo que tenía que hacer en la escuela, pero que yo, ahí está, ahí quiero cambiar la diapo, ahí está. Con lo que tenía que hacer en la escuela, empecé a ver cómo podía conectar de alguna forma significativa la propuesta que tenía en el diseño con lo que tenía que hacer en la Facu, ¿no? Entonces, con este cambio de mirada, que era en la materia de literatura y la enseñanza de la lectura y la escritura, tenía que escuchar estas voces de los estudiantes, ir tomando registros, elaborar el corpus de enseñanza, donde se incorporaban estos consumos culturales y ver cómo lo conectaba. Yo soy de Córdoba y en el diseño curricular, ¿no? La propuesta para primer y segundo grado es esto de recuperar experiencias, de propiciar situaciones de lectura, dar la posibilidad del diálogo. Y bueno, en eso empecé a ver cómo conectaba todo. Y yo les voy a decir la verdad, cuando yo empiezo esta licenciatura, la empiezo porque era como mi debilidad. Mi fuerte siempre fue matemática y entonces a ver cómo yo mejoraba mis prácticas, porque siempre pensé que la lengua y literatura era como algo aburrido. Mi formación estaba en leemos un libro, leemos un cuento, personajes principales, principio, nudo y desenlace, y hacemos un dibujito después que terminó la historia, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con eso para que los chicos realmente no tuvieran esas clases aburridas que para mí también eran aburridas, ¿no? Entonces, por eso empiezo esta licenciatura. Y con este cambio de mirada, cada vez que leía algo en la facu, lo iba poniendo en práctica, iba modificando mis planes constantemente, porque digo, voy a probar esto, a ver qué onda, cómo va, a ver si funciona, si no. Y me entusiasmé muchísimo, y mis propios estudiantes también, ¿no? Porque a ellos les interesaba realmente las propuestas que yo les iba haciendo. Y empecé a pensar en que empezar a reemplazar esto de lo que se lee en la escuela por cómo lo van a leer, ¿sí? Porque en la unidad pedagógica, ¿no? Mi desafío es que los chicos aprendan a leer y escribir. La propuesta de estas teorías que yo iba leyendo me invitaban a ampliar el concepto de lectura que uno tenía, ¿no? No es que, si bien los chicos cuando van aprendiendo lo hacen, vamos aprendiendo sílaba por sílaba, letra por letra, acá con distintas metodologías que uno va utilizando para que los chicos vayan incorporando la alfabetización inicial. El concepto de lectura iba más allá, ¿no? Ampliar el concepto de lectura, porque a diversificarlo, que es más inclusivo, va más allá del texto impreso, más que todo para los más pequeños, ¿no? Entonces ahí empezó a aparecer todo lo que tiene que ver con los dibujos, con lo digital, con la oralidad,
Y esto implicaba resignificar estas formas y metodologías de enseñanzas tradicionales en las cuales yo y muchas compañeras estamos formadas, o que lo que la escuela realmente espera, ¿no? Este cambio de mirada que está ahí tambaleando. Problematizar una historia fue fantástico. Me parece que cuando uno empieza a hacer preguntas, empieza a crear en los chicos ciertos interrogantes que nos hacen identificar estas marcas de otros discursos sociales en esas intervenciones que ellos van haciendo. Aparecen recurrencias, estas palabras que uno los sorprenden, como decía recién Cele, que esas palabras que uno dice, ¿y de dónde sale esto, no? Y empiezan a ser recurrentes en estos discursos que ellos tienen, y uno cuando empieza a buscar se dan cuenta que pertenecen a distintas historias que se sostienen en el tiempo, ¿no? Estas continuidades, que si bien la estructura es la misma del cuento, de la historia, de la esencia, pero empiezan a tener estas otras condimentos que la hacen diferentes e interesantes para ellos. Esto hace que los consumos culturales de ellos empiecen a ponerse en relación con los saberes, con el canon literario, con los saberes escolares que nosotros tenemos como docentes que ir desarrollando. Yo insisto que para la unidad pedagógica, en esto de aprender a leer, es fundamental esto de a partir de estas anticipaciones que los chicos van haciendo, estas inferencias, estos vínculos que ellos hacen con otros lenguajes, poderlos escuchar, ¿no? Y ahí es donde empieza mi experiencia, que la verdad que yo agradezco siempre muchísimo a todos los profes que me acompañaron en esta, porque siempre yo hacía preguntas extras para poder realmente ir desarrollando mis propias prácticas, ¿no? Porque lo que yo cuento son mías, o sea, es sobre mis propias prácticas. No es que yo fui a observar, ¿no? Yo fui registrando lo que me iba pasando. Entonces, estos consumos culturales que aparecen en los libros, en las pelis, en los videojuegos, en los juegos que ellos tienen, ¿sí? En los reels, en TikTok, en las canciones, ¿sí? Todos estos consumos culturales atraviesan las infancias de los chicos y hacen que estos aprendizajes realmente sean significativos, le dan sentido a las historias, ¿no? Y bueno, les cuento cómo fue. Yo tenía que trabajar los cuentos tradicionales, ¿no? Entonces, en ese momento, salía en el 2022, esta es una experiencia del 2022, que empieza en el 2022, la repito, en el 2024, y ahora, ayer, la seguí haciendo de vuelta. Esta historia, esta propuesta didáctica empieza cuando yo escucho a los chicos que me dicen, señor, está por salir la nueva película de Pinocho. ¿La fuiste a ver? No, la verdad que yo no había ido a verla. Y dice, sí, porque va a salir. Y ellos insistían que con la película de Pinocho. Dice, y está por salir la nueva de Guillermo del Toro, que es de estilo stop motion. Bueno, entonces digo, voy a ir con Pinocho. Voy a arrancar con Pinocho. Ya habíamos trabajado previamente con los chicos Caperucita Roja, Los Tres Chanchitos, La Bella Durmiente, que las traían los libros, ¿no? El libro con los que trabajábamos en la escuela, traen estas historias que ya están atravesadas por otros consumos culturales porque aparece Caperucita Roja con celular, aparece que tiene auriculares, que tiene un GPS. Entonces estas historias ya estaban atravesadas por otros consumos, ¿sí? Para que realmente a los chicos les sea atractiva leerla. Entonces, digo, bueno, como en la facu me pedían incorporar estos consumos culturales, yo empecé a armar un corpus de enseñanza donde se pusiera en relación la propuesta del diseño. Y a ver qué pasó. No debe pasar todavía. Los chicos empezaron a contar un poco sobre qué sabían sobre Pinocho. Yo les pregunté, chicos, ¿y
¿Alguien sabe cuál es la historia de Pinocho? Ellos explotaron, todos levantaban la mano para contar, ¿no? Y bueno, en estas intervenciones que ellos empezaron a hacer, empezaron a decir, sí, a Pinocho lo prenden fuego. No, mi cara fue, ¿lo prenden fuego? Sí, me dijo mi abuela. Algo de que lo cuelgan, me contó la mía. Entre ellos tenían estas historias que les habían contado de generaciones anteriores, de las cuales yo no tenía mucha idea sobre eso, ¿no? Y como el debate en este feedback que iban haciendo entre ellos, se comentaban y decían, es re turbia la historia. Ya cuando dijeron turbia, yo digo, turbia. Dice, sí, ¿por qué? Dice, ¿por qué turbio o perturbador? Empecé a decir yo, porque ellos decían, es perturbador. Esas palabras que no, 6, 7 años, perturbador, turbio, como que no, yo no entendía por qué. Entonces empecé a preguntar, ¿por qué turbio, perturbador? Porque es como decir de terror, señor, eso significa turbio. ¿Y qué se entiende por perturbador? Empecé a preguntar. Que no te deja tranquilo, que te molesta, como cuando escuchas un ruido raro en la noche y no sabes qué es, o cuando un dibujo de un muñeco tiene cara muy rara. Bueno, cuando yo escucho todas estas intervenciones de ellos, agrego y les digo, bueno, chicos, les digo, lo que pasa es que esa historia que seguramente le contaron sus abuelos es de la historia original de Pinocho, donde en ese momento, en ese contexto de 1880, el castigo frente a una mentira era mucho más agresivo, ¿sí? Más violento, porque acuérdense que las historias siempre están escritas en un determinado contexto, en un tiempo, en una realidad, con unas costumbres. Entonces, cada uno, según el momento, va escribiendo una historia que tenga que ver con eso. Entonces, empezaron a decir, entonces Disney es un trucho. Porque yo les contaba que que las historias, Disney toma esas historias originales y las adapta para que sean leídas por los niños, porque yo les contaba que esas historias, la de Pinocho fue escrita para adultos y que salía una vez cada tanto en un diario. Entonces, claro, ellos es como que decían, no, entonces todo lo que dice Disney es trucho. Y esta palabra de trucho empezó también a circular en este debate, ¿no? Ellos mismos decían, era una historia de terror y nos contaron una historia de bebés. Nosotros queremos la historia original, queremos saber cómo muere Pinocho. Y no, Pinocho no muere, les decía. Bueno, pero entonces queremos saberlo. Entonces estas palabras como de terror, turbio, perturbador, trucho, empezaron a ser parte de este debate y ahí se veían claramente cómo estas marcas de otros discursos sociales daban a conocer otros modos de leer que tenían ellos, ¿no? Otros modos de demostrar también sus intereses sobre lo que realmente les gusta. Estas palabras como turbio y perturbador, que yo después empecé a buscar de dónde puede ser, y les preguntaba, ¿pero por qué? ¿Quién dice turbio perturbador? Dice, Luisito Comunica, me decían. Luisito Comunica, yo no sabía ni quién era Luisito Comunica. Entonces, claro, Luisito Comunica es un mexicano que viaja por el mundo. Se nota que los chicos en ese momento lo escuchaban o lo veían, y claro, usaban esas palabras, pero después también en otras series también aparecía esto de turbio perturbador. Empecé a cambiar enseguida toda mi planning. Digo, bueno, ya que a los chicos les está gustando esto y todos estaban copados con eso, digo, bueno, voy a pensar en otro tipo de propuesta. En ese momento estábamos viendo los booktubers, ¿no? Para recomendaciones de libros. Y encontrar un booktuber, como decía Cele, o encontrar cuando uno busca en videos, no es tan fácil, ¿no? Porque los videos a veces no están adaptados para los chicos, a veces hablan demasiado, hay que encontrar, ellos son chiquitos, su atención es limitada. Entonces tenía que ser alguien que pudiera contar un poco y que le llamara la atención, que no diga cosas de más, cosas de menos. Bueno, entonces esta booktuber que se llama Melio de Orejas Viajeras hace una analogía entre el libro y la película de Disney.
cuando les puse eso, no, les encantó. Estaban chochos, querían a toda costa conocer la historia original de Pinocho, ¿no? En eso empecé a pensar en que ya que tanto les gustaba, y bueno, ellos querían que yo les leyera el cuento, pero busqué el cuento original adaptado, donde Pinocho sale de un tronco de madera y que el maestro Cereza es el que lo va talando, y cuando lo va talando para formar el muñeco, grita y dice que le duele, que no, que le lastima y que grita. Les encantaba que gritara, les encantaba que sufriera el tronco de madera. Eso, entonces digo, bueno, voy a cambiar un poco más toda la propuesta, porque a medida que iba pasando tenía que irla cambiando. Y me acordé de una canción de cuando yo era chica, que era En el viejo hospital de los muñecos, no sé si ustedes alguna vez la escucharon, donde está el Pinocho, ¿no? Es golpeado, llevado al hospital, que casi se muere, y bueno, después tiene el final feliz de que viene el hada y le da vida, y es como parte de otra versión. Pero el muñeco aparece lastimado. Ya después les voy a mostrar cómo ellos después vuelven cómo ellos arman otra historia, otra nueva versión sobre este viejo hospital de los muñecos. Estaban encantados con eso. Y entonces, como en estas palabras recurrentes que aparecían en todo el debate, también aparece el tema del Pinocho del presente y el Pinocho 3000. Yo no sabía ni que había un Pinocho 3000, o sea, llegaba a casa y cuando ellos decían algo me lo anotaba, llegaba y me ponía a buscar, porque no sabía que tampoco que existía un Pinocho 3000. Y sí, hay un Pinocho 3000, que es del futuro. El del presente el Pinocho está en un edificio, usa celular, se va a la plaza, se encuentra con amigos, se va a jugar a la Play, y bueno, toda la misma historia de esta estructura que se sostiene, pero que tiene estos rasgos que se sostienen, pero que tienen estas adaptaciones según el contexto. Y después, lo último, los chicos tenían que hacer una producción escrita. Todo este corpus de enseñanza, que yo les cuento ahora sí todo brevemente, atravesó todas las áreas. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy, muy copados con la idea, al punto de que en el área de plástica, ¿no?, atravesado por ciencias naturales, cuando damos materiales materiales reciclados, ellos querían hacer el muñeco de Pinocho, y ahí yo les mostré la imagen donde está una de las chicas que hizo la marioneta de Pinocho, y ellos tenían sus Pinochos y salían al patio y armaban la historia de las aventuras de Pinocho. Y después, cuando llegaban la hora de música, ellos querían armar otra canción de Pinocho. O sea, querían tratar de armar otra canción. Y en educación física, querían ellos ver cómo podía ser su cuerpo si no movían distintas partes si fueran de madera. O sea, realmente yo estaba súper contenta porque me parecía que era algo que trascendió todo. La historia de Pinocho fue súper, súper copada para ellos. Y bueno, en esto yo no voy a negar que, como dice Cele, involucra muchísimo trabajo, ¿no? Escuchar las voces de los chicos, a veces uno dice, bueno, estoy perdiendo el tiempo, porque esto es algo que demanda tiempo escuchar. A veces se van con las ramas a ver hasta dónde ir como guiando eso, porque no es fácil, ¿no? Y llegar a casa y ponerte a buscar, porque lo que ellos consumen no es lo mismo que consumo yo. Entonces, llegar a casa y ver qué es lo que quisieron decir con eso, interpretar, ¿no?, todos estos comentarios que ellos van diciendo. Pero la verdad que el resultado es fantástico, la verdad que el resultado es muy, muy bueno. Y en la unidad pedagógica en primer grado, realmente es algo que trasciende todo, porque si el objetivo es que quieran leer y escribir, con esto lo lográs seguro. En esto apareció este cruce de géneros, ¿no? Esta es la habilidad de los bordes para poder ubicar al maravilloso dentro de un género cerrado, ¿no? Se presentó este modo fantasy, donde
empezamos a descubrir estas continuidades, estos préstamos, estas similitudes, ¿no? Que sostienen estos rasgos estructurales en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, había comentarios que empezaban con el había una vez y vivieron juntos para siempre, felices para siempre, y de repente saltamos al cuento de terror, como ven acá que les estoy poniendo todas estas imágenes, ¿no? Son los Pinochos que los chicos dibujaban, o sea, un Pinocho que se está prendiendo fuego, otro con sangre colgado, un pedazo del Pinocho. Acá también hay uno donde pone en relación la película de Guillermo del Toro, donde el hijo de Geppetto, con un meteorito que cae, la cruz se le cae encima y el hijo se muere, y ahí pone uno de los chicos, Pinocho murió, o sea, queriendo matar, o sea, querían matar a Pinocho como sea. Es una de las expresiones de ellos, decía, qué bueno sería que Pinocho sufra por portarse mal o que se pierda y no pueda volver. Estaría genial que muera colgado. Y también pues, se cuestionaban, ¿por qué los cuentos de hadas siempre tienen que tener finales felices? O sea, todo esto de volver a versiones originales, ¿no? De volver al contexto histórico, de volver para atrás, ¿no? Permite reconocer estas adaptaciones, estos préstamos, estas similitudes, aparte, en el tiempo. Y es buenísimo. Yo, el que lo pueda hacer, todas las que son seños de primaria, y con los más chiquitos, la verdad que es una experiencia genial. Acá les muestro también una de las producciones de una de las nenas, donde acá vemos esta continuidad, ¿no? Cómo fue ella mezclando versiones y sosteniendo que no fue a la escuela porque fue a hacer otra cosa. Dice, una nueva versión de Pinocho. Dice, había una vez un niño llamado Pinocho 3006, porque ya habíamos visto el corto de Pinocho 3000, creado por Geppetto. Pinocho es con un moño y con ropa de payaso. Pinocho pasa por las siguientes aventuras. Se encuentra con un fan y se la pasa sacándose fotos. Y después, bueno, la otra parte que no la puede poner y no va a la escuela. Entonces, siempre recordando que ellos tienen 6, 7 años, ¿no? En estas producciones. Acá está el dibujo de Pinocho, donde los dibujos que ellos realizan tienen mucho valor, ¿no? Porque hablan, porque ellos muchas veces ellos me decían que querían contar mucho, pero que se cansaban de escribir, y además en ese escribir, ¿no? Muchas ideas se le iban como desarmando, y que era lo que ellos me pedían que yo los ayudara, porque para poder hacer una producción necesitaban cierta estructura para poder plasmar, ¿no? Todo lo que ellos iban aprendiendo, lo que ellos pensaban, ¿no? Entonces, con los más chiquitos es más delicado, y la oralidad da cuenta de estas maneras y estas formas de leer que ellos tienen. En este Pinocho acá lo vemos que está con un celular, que tiene el corazón, que en el medio es de madera, y que está pintado de azul, porque también estaba la película de los Pitufos. Entonces, como acá hay una mezcla, ¿no? Hasta de otras películas, porque también ellos empezaron a darse cuenta de que en otras películas también aparecía Pinocho, ¿no? Y siempre con esta característica, con esta continuidad de que si mentía le crecía la nariz. Entonces, parte en el rec los vemos, se ve perfectamente, también aparecen cuentos de Caperucita Roja, en El gato con botas aparece este personaje donde su característica, ¿no? Es que si miente, le crece la nariz. Entonces, bueno, empezaron a darse cuenta solo de esos. Es más, en una de las veces los chicos me decían, señor, entonces todo esto quiere decir que según el tiempo en que se escribe la historia, aparece una historia diferente. O sea, solos empezaron a ellos a darse cuenta de eso. Y acá les comparto la nueva versión de la canción, que fue fantástico eso, porque me sorprendió un montón. Ellos no la escribieron, sino que yo la escribí en el pizarrón, y yo puse el celu y grababa, porque si no, no había forma de poder hacer todo junto para que me quedara y después puedes compartir esta experiencia, ¿no? Y decía, había una vez un joven niño llamado Pinocho que estaba en su casita cuando apareció el espantapájaro 3000.
En la canción habla de un espantapájaro que lo agarra Pinocho y como que lo golpea y entonces lo tienen que llevar al hospital. Entonces, dice, apareció el espantapájaro 3000 y lo agarró de una pata y lo revolvió contra la ventana y pasó a otro portal del inframundo. Acá vemos claramente cómo hay otro consumo cultural, ¿no? El tema del inframundo. Gepetto, que estaba por ahí, lo vio todo lastimado y lo llevó al hospital. Estaba destruido, la nariz rota, la pierna en 3 partes astillada, con golpes internos y los doctores no sabían qué hacer porque Pinocho se moría. Esa parte se sostiene de la canción, ¿no? Porque es la misma. Pero lo más gracioso de todo fue cuando dijeron, cavaron un pozo en la tierra, pusieron RIP, Pinocho, 1883, 2022 y fin. Es más, cuando decían RIP, yo decía, ¿qué RIP? Digo, entonces pasó uno de los chicos al pizarrón, dibujó la lápida, ¿no? Y puso RIP Pinocho y la fecha. Entonces, fue toda una sorpresa, porque ellos mismos decían, cuando yo puse por primera vez la canción, señor, esa canción tiene una melodía muy linda, divertida, pero lo que pasa es terrible, porque habla de que lo secuestran, de que lo golpean y está mal eso. Es como que ahora nos riamos porque a alguien le pasa una cosa así. Ellos solo se daban cuenta de que esta idea de que todo feliz, pero dice otra cosa. Y te empezaron también a decir que hay muchas canciones que tienen un ritmo muy lindo, pero lo que dice no está bueno. Eso con respecto a la canción. Y lo otro que les quería contar también es, bueno, esto que tiene que ver con los dibujos, ¿no? Acá les comparto también otros dibujos donde acá aparece Pinocho que le queman los pies, otro un Pinocho roto, ¿no? Porque en las aventuras de Pinocho se desarma, se rompe y es Gepetto quien lo va arreglando, ¿no? Esto que a ellos les gustaba, que Pinocho se rompiera y le pasara algo. Después ahí también está el Pinocho original, ¿no? Que su ropa era de miga de pan. Y el Pinocho que sale del árbol, que eso también les llamó mucho la atención. Con todo esto, este enfoque, ¿no? Esta mirada habilita la creatividad, la imaginación, el debate, este feedback, estos intercambios que son súper ricos para la alfabetización inicial, ¿no? Porque va más, como les decía anteriormente, va más allá de la lectura y la escritura, ¿no? Va más allá del texto impreso, ¿sí? Ellos traen esos modos de leer, de entender la vida, lo que para ellos es real, lo que para ellos es verdad, ¿sí? Estos intereses que se ponen en juego cuando se desarrollan estas clases de literatura. Y bueno, a modo de conclusión, ¿no? Que me encantaría escribir muchísimo más, pero bueno, en esta investigación, ¿no? En esta investigación que fui haciendo, la literatura que está anclada en los consumos culturales actuales realmente permite construir sentidos, ¿no? Este campo abierto y la posibilidad de que los chicos puedan expresar sus interpretaciones, que puedan poner en diálogo sus discursos sociales, ¿no? Estos discursos que atraviesan las infancias de los chicos de hoy y que realmente para ellos es significativo, es muy importante. Dar ese lugar a escuchar y reflexionar sobre qué es lo que realmente a ellos les interesa. Y a partir de ahí poder armar una planificación que problematice las historias para poder atrapar a lo que ellos realmente quieren conocer, qué es lo que a ellos realmente les importa, ¿no? Yo creo que nuestro desafío como docentes es poder identificarlos para, junto con ellos, explorarlos y trabajarlos, ¿no? Yo, debido a la extensión de mi trabajo, no pude seguir sobre qué es el rol docente, pero el rol docente es fundamental. Yo creo que es la apertura a esas preguntas, a esos comentarios que dan a conocer estas recurrencias, ¿no? Que aparecen en las voces de los estudiantes y que
nos permiten descubrir qué les interesa a ellos realmente aprender y ahí darle significado a nuestros textos. Bueno, tengo también tengo más para compartirles, tengo un videito, tengo todo, pero bueno, por el tiempo no voy a seguir, porque justo ayer, bueno, les comento la última de ayer. Ayer, con esta misma temática, le digo a uno de los chicos, propongo la parte de la escritura. Ahí la puedo compartir, Manu, es un toque. Muy breve, Sole, porque nos vamos a quedar sin tiempo, si no. Dale, mira, te muestro qué fue lo de ayer. Mira, a ver, todo esto lo voy a mostrar acá. Este es de ayer, ¿no? No sé si ustedes escucharon sobre tralalero tralalá, ¿no? Este tralalero tralalá, cuando los chicos siempre decían tralalero tralalá, tiene que ver con un TikTok, ¿no? De uno que viene de Italia, donde en la IA, ¿no? En la inteligencia artificial, se crean distintas como imágenes, dibujos, ¿no? Y está súper de moda. Y fíjense como uno de los chicos trae eso, que yo enseguida, hoy a la mañana me puse a ver qué era claramente, por si les quería compartir a ustedes, ¿no? Y incorpora eso que están consumiendo a una historia, a la historia de Pinocho. Le cambia el nombre, porque se había una vez un niño que se llamaba, Bombardilo Tiburoncito, porque así se llaman. En realidad yo pensé, él está inventando, ¿no? Pero cuando lo busqué, así se llaman estas imágenes que los chicos cantan, estas canciones de este booktuber, youtuber o influencer, que habla sobre este tipo de muñecos, ¿no? Hice un niño que se llamaba Bombardillo Tiburoncito, que un día se no fue a la escuela, pero empezó a irse a la escuela y se fue a la casa de un niño desconocido que se llamaba Pedrito, y el niño se puso a jugar Fortnite, ¿no? Es como que la idea era no ir a la escuela. O sea, cómo ellos, a partir de esa historia de no ir a la escuela, traen estos consumos que hoy están, que este es lo último, que vendría a ser como el top one, el tema de el tralalero tralala. Así que bueno, espero que les haya servido de algo, con poder compartir esta experiencia, porque la verdad que gracias a la Facu y esta otra mirada que tiene, pude compartir con mis estudiantes y mejorar mis prácticas. Gracias, Sole. Y también destacable lo mismo en lo que presentó Celeste, que lo que presentás vos, como las docentes, que para eso es siempre un motivo de fascinación para nosotros quienes estamos, circunstancialmente del otro lado, que somos profe de la carrera, la garra que le ponen, la fascinación que le ponen, esta búsqueda constante, ¿no? Buscarle la vuelta. Una de las preguntas, me adelanto un poco, siempre hago esto, pero me adelanto un poco, pero también esta pregunta, ¿no? De si es necesario conocer todos los consumos de los chicos para poder enseñarlos. Siempre para mí la respuesta es un no, porque es imposible conocer todos los consumos que circulan, pero fíjate en lo que presentó Cele, yo ahí me quedé, a mí el caso de la combi blanca siempre me fascinó, ¿no? Esta cuestión de que la combi blanca pensaba es un nuevo lobo feroz, ¿no? Que persigue a las niñas que andan por malos caminos, entonces la posibilidad de reversionar un cuento que han trabajado todas en su docencia, o lo que viene planteando Soledad, ¿no? Todo lo que logró compaginar con este personaje, con este seguimiento del personaje, con Pinocho, todas las relaciones que pudo establecer, y que son todas relaciones que están fundamentadas justamente en un interés de los estudiantes, que no es un interés traído de los pelos, ¿no? Como se dice, sino que justamente ellos encuentran un montón de relaciones. Vos lo nombrabas, esta cuestión de las continuidades que hay entre saberes que los niños conocen a través de otros consumos y los saberes que nosotros debemos enseñar. Y también esta cuestión de las recurrencias, ¿no? Que también es una noción que nosotros tomamos del C. Rockwell, que es súper
interesante para pensar estas cuestiones, ¿no? Cómo esto no nos sucede solamente a nosotras en nuestro aula, sino que le pasa a un montón de otras docentes y ahí podemos encontrar un montón de puntos en común. Muchísimas gracias, Soledad. Tómate un segundo para leer recién el chat porque había muchas colegas que te felicitaban y que te agradecían por compartir esto. Mientras tanto, Mercedes, si querés ir poniendo tu presentación. Para mí la investigación de Soledad también es muy interesante porque ella trabaja primero y segundo, ¿no? Que es una discusión también que surge mucho, si es posible trabajar con consumos culturales con chicos tan chicos, y bueno, vos descubriste ahí también todo ese lado, hay más morbo, que por suerte no tuviste problemas con los padres y demás, pero bueno, que sabemos que los niños tienen, ¿no? Esa fascinación por el terror, por poder encontrar nuevos sentidos de lo que significa el terror y de lo que es el terror para ellos, ¿no? Cuando dicen, nos tratan como bebés, nos contaron cuentos de bebé y son chicos de 6 años, no son tan chiquitos. Pero, Mercedes, te dejo la palabra, así continúa. Bueno, no, nada, estoy como fascinada escuchando. Ya las había escuchado las dos, pero ahora reescucho y veo cosas nuevas que me encantan. Bueno, voy a contar mi experiencia, voy a mirar el horario a ver si puedo cumplir el tiempo, así tenemos tiempo de charlar. Con los ojos en la mano, le puse de título y me hice un poco de foco en estéticas visuales, ¿sí? Un poco por mi experiencia en museos de arte, me interesaba mirarlo desde ahí. Primera imagen tiene que ver con el 2020. Yo estaba recién mudada a la ciudad de Azul, no conocía prácticamente a nadie. Me había mudado en julio del 2019, 2020 pandemia, y tocó este trabajo virtual. Esta imagen, que es muy bucólica y preciosa, no era tal en la realidad. ¿Por qué? Porque mi hijo de 8 años no tenía ningún interés en hacer las tareas escolares. Este conflicto generó, bueno, llamé a la única mamá que conocí y le dije, che, ¿no querés que hagamos las tareas juntos? Y lo que derivó de esto fue una escuela rodante, que primero empezó de manera virtual, cada familia hacía un tema. Acá, por ejemplo, estaban haciendo ciencias naturales con mi marido, y después, cuando se abrió un poco la cosa, nos empezamos a juntar de casa en casa, ¿sí? Y entonces voy a contar un poco mi experiencia, mi sorpresa. En realidad estamos pensando en chicos de 8 años, recién Sole hablaba de chicos de 6, de qué pasaba con estos consumos culturales. Entonces, lo primero que quiero traer son 2 citas. Primero de Sergio Andricaín, que es un cubano, que es escritor de cuentos para chicos y además es investigador. Y él tiene un artículo muy interesante que habla sobre las pinacotecas que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Él dice, desde que nacemos, desde el sachet de leche, el dibujito que vemos en la calle, vamos formando un gran acervo de imágenes que están todas adentro nuestra. Obviamente hay imágenes que tienen más pregnancia que otras, y es interesante ver cómo las recuperamos y cómo las tenemos en cuenta al momento de trabajar. Y la segunda frase que me interesa es esta de Margaret Meek, investigadora inglesa, que habla, ella también insiste, creo que murió en el 2011, había nacido en el 25, pero sí, ella empieza a hablar mucho de los consumos culturales de la tele y de todo lo que no vemos en la escuela. Y dice, los chicos no solo usan el lenguaje de manera utilitaria para pedir, para hacer, para resolver, sino que desde muy temprano aparece este sentido imaginario, ficcional. Hoy hablábamos, ¿no?, de esto en lo anterior, sobre la ficción, la realidad. Digo, hay un uso del lenguaje muy primario, y también aparece esta idea de horizontalidad. Digo, no todas las cosas que llegan a la infancia llegan a través del adulto. Y cita lo que pasa en los recreos con los juegos infantiles, ¿no? Como en los juegos infantiles hay una transmisión en el que no somos parte. ¿Y por qué lo pongo esto, no? Un poco pensando en lo que decía Sole también en estas primeras edades, donde no todos los chicos, y lo voy a citar acá específicamente en Azul, los chicos tenían muy pocas horas de pantalla, y sin embargo, los consumos culturales estaban igual.
Y los chicos hablaban de esto y los tenían en sus discursos. Entonces, a mí me parece muy interesante algo para seguir investigando cómo es que circula esta información. Paseo rápido sobre las imágenes sobre las que voy a conversar. Sobre todo para pensar un poco qué están viendo los chicos. Minecraft, ¿no? Me acuerdo el primer día que vi Minecraft, me rompió la cabeza esta estética, cubos, pixelados, y los chicos perfectamente le otorgan sentido a esto, ¿no? Hay flores, hay agua, hay pasto, hay nubes, miren lo que son las nubes, ¿sí? Entonces, rompe con esta idea Disney, cuando lo nombraba recién a Disney, de que la imagen tiene que ser estilizada de una manera, juego simbólico, los chicos entran sin problema. Número 2, Roblox. Roblox tiene muchos juegos, pero una de las cosas que tomo en este artículo tiene que ver con el skin, con esta posibilidad de hacerte tu personaje, ¿sí? Imagen de Roblox, muy parecida a los Legos, con articulaciones todas duras que se mueven así. Colores de piel, tengo el color piel supuestamente occidental, lo pongo entre muchísimas comillas, pero tengo pieles blancas, pieles amarillas, pieles azules como el Pinocho de Soledad. Después otro que, como había dicho Cele, apareció mucho en la pandemia, que es Among Us. Miren lo que es la estética, ¿no? Hiper simple, sintética. Y sucede, la estética se parece a un videojuego de los años 80. En negro, los personajitos son chiquitos y sin embargo los chicos navegan con toda facilidad. Y lo último, el tema emojis. En ese año había salido la película Emoji, pero también a mí me impresiona cómo cuando los chicos mandan mensajes a través del adulto por el WhatsApp, suelen elegir emojis. De hecho, mi hijo, que ahora tiene 13, la otra vez mi marido está en Chile ahora, y me dice, me agarró el celular, le mandó un mensaje desde mi celular y me dice, le voy a poner la rata porque si sabe que está la rata es que soy yo. Digo, hay un uso con el emoji muy naturalizado muchísimo antes de que tengan celular. Bien, ¿dónde apareció, no? Voy a contar dos escenas. Primero, teníamos que leer El Sastrecillo Valiente. Traje esta imagen de un libro álbum donde dibujan Olga Dujina y Andrés Dujín, que son pareja, me enteré, lo leí hoy, ilustran juntos. Y en esta imagen me llamaron, no les voy a leer el texto para no alargar, pero empezaron a pasar cosas en esta pregunta. Bueno, ¿quiénes son? ¿Qué está pasando? Apareció la idea de robot, de chatarra, y cosas que me llamaron la atención. Número 1, la rapidez con la que se metieron en el juego. En ningún momento me cuestionaron, ¿por qué traes una imagen sin cabeza? ¿Por qué estos personajes raros? Los tipos entraron sin ningún problema. Primera cosa que me llamó la atención. Después, tampoco tuvieron conflicto con la quietud. Digo, estuvimos bastante rato charlando de la imagen, chicos que estaban acostumbrados a la velocidad de la internet o de los juegos, y me llamó la atención cómo esta quietud los obligaba a tirar de la cuerda y a conversar. Apareció el tema del skin, ¿no? Una de las cosas que dijeron es, ese se parece a tu skin. No, mi skin es diferente. Uno tenía un skin que se llamaba demonio, otro tenía un skin con pelos parados, tipo rockero, y empezaron a tener una conversación sobre los skins y qué decisiones tomaban cada vez que inventaban sus personajes para jugar. Y después apareció la herejía, obviamente venía de mi hijo, que empezó a decir, ese tiene cabeza de caca. Y yo primero, o sea, la docente madre, bueno, me hice la disimulada, traté de pasar rápido, pero releyendo el texto, los chicos volvieron sobre el tema, ¿no? Sigamos hablando de la caca. Entonces dejo esta primera pregunta sobre mi rol de madre, mi rol docente. ¿Qué hice con eso escatológico? ¿Por qué lo pasé por alto? ¿Por qué me incomodó de alguna manera? Entonces acá planteo algunas preguntas que dejo en el aire, ¿no? ¿Cómo hacer para seleccionar las imágenes adecuadas para cada momento y cada grupo? Esta funcionó, no sé bien por qué. ¿Qué pasa con el consumo dopamínico? Yo ahora tengo un hijo de 13 que tiene un uso de las pantallas de alguna manera excesivo, ¿no? Esta cosa de mirar.
¿cuál es el límite entre el problema y la oportunidad? Digo, hay un problema también, pero también es una oportunidad. Y como docente me pregunto, ¿cómo se hace el detenerse a mirar? ¿No? ¿Cómo analizo estas estéticas con las que están todo el tiempo en contacto? O sea, ¿cómo les digo, te das cuenta que Minecraft tiene esto? ¿Te das cuenta que Among Us no es lo mismo? ¿Cómo se hace? ¿O deberíamos hacerlo los docentes? Segunda anécdota. Acá otra vez Pinocho. En mi caso tenía que dar Pinocho y estaban aburridísimos, ninguno me daba bolilla. Entonces elegí esta estética de Massanti, Enrico Massanti, el primer ilustrador de Pinocho, y me interesaba mostrar esta diferencia. Pero acá quiero hablar del miedo, ¿no? Para que me dieran bolilla les dije que Pepe Grillo moría. Ya solo con decir eso, todo el público me miró y empezaron a prestar atención. Estaban fascinados. Bueno, Sole nos dio una extensa explicación de por qué, pero ahí viene otra vez el tabú adulto. Los conquisté, pero después otra vez me fui. Porque ahí empieza a aparecer también nuestros propios miedos al miedo, ¿no? ¿Hasta qué lugar sí puedo contar del miedo? ¿Hasta qué lugar no? Y de hecho, quedó medio trunca esta clase y siempre me quedó como esa pregunta, o sea, ¿por qué me terminé yendo del tema? O sea, los atraje con el miedo, pero después... y el último punto tiene que ver con traducciones e inventos, ¿no? Esto Cele cuando contaba, por ejemplo, de Among Us, estos usos nuevos que le daban al texto, tiene que ver con lo que me pasó un día cuando lo llevé al parque ya en la etapa presencial, después de agosto fue presencial. Lo llevé a este chico que está ahí, Feli, que es, mi hijo es el que tiene la remera de Roblox, y llega al parque y lo primero que agarra es una tapita de color azul, una tapita de gaseosa, y la agarra y me dice, mira, un lapislázuli. ¿Qué le digo? Sí, un lapislázuli. Digo, Y ahí me empezó a explicar, se había hecho toda una historia con unos palitos y esa tapita, inventando una mesa de crafteo como las que tienen en Minecraft. La historia que construyó ese chico esa tarde en el parque fue increíble. Y a mí lo que me pareció interesante es la traducción desde el videojuego a la invención de textos, ¿sí? Esta cosa que veíamos también antes, pero que se veía muy concreta. Y después, otro juego que tuvo mucha pregnancia fue Among Us. Lo que hacían ellos era hacerse un juego con papelitos. Entonces salían a correr por el patio, uno era el impostor y, bueno, iba matando gente por toda la casa, porque lo que pasó en la escuelita rodante es que empezaron a venir hermanos. Entonces eran 4 de la misma edad, 2, 1 de 5, 1 de 6 y 2 de 2 años, que no venían siempre, pero bueno. Y lo que era interesante de ese juego para mí era como una cajita china, porque estaba el juego marco, que era Among Us, y encontrar al impostor, pero después cada chico, para disimular, se inventaba su propia historia. Entonces, cada uno en su rincón hacían lo que se llaman Among Us tareas, y hacían diferentes cosas para no ser encontrados. Preguntas, ¿no? ¿Cómo recuperamos esos textos? ¿Qué retóricas traen los consumos culturales? Y la pregunta, bueno, ¿cuáles son estas historias que se cuentan los chicos? Y cierro con los anteojos nuevos, ¿no? Estas resistencias que tenemos permanentemente, cómo nos cambia y cómo no es tan natural, ni tan idílico, ni tan romántico la aparición de estos consumos. No sé, o al menos a mí que soy vieja, tengo 52 años y no me crié con esto. Entonces empiezan a pasar otras cosas. Y entonces en los anteojos nuevos, buscando material para estas cosas, lo primero que me di cuenta es que cuando cerramos la escuelita rodante, los chicos eligieron comprarse remeras de los distintos personajes y pensaba en esta circulación, vuelvo a esta circulación horizontal y esta identificación con estos juegos. Y cierro con esta anécdota que me pasó. Yo trabajé muchos años haciendo cuentos y arte en escuelas, en el Bellas Artes, etcétera, etcétera. Y uno de mis espectáculos más queridos era sobre Van Gogh. Y yo mostraba esta obra, Comedores de Papas, y siempre que la mostraba me preguntaba,
¿quiénes están en esta obra? Y todos los chicos me contestaban, son granjeros, son campesinos, ta, 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 ta. Una vez en una escuela, un chico levantó la mano y me dice, son zombies. Y les puedo asegurar que cuando me dijo eso me enojé. No le contesté inmediatamente porque este chico se está burlando de mí, o sea, ¿cómo me va a decir zombie? Y lo miré, por suerte respiré un microsegundo y me volví a dar vuelta. Y miré la obra de Van Gogh y me di cuenta que tenía razón. Esa imagen, esa analogía que el chico me había dado, me estaba diciendo algo de Van Gogh que yo no había visto. Y a partir de ese momento, para mí, Comedores de Papa es el cuadro de unos zombies. Mírenles las caras, ¿no? Estos comedores hambrientos, desposeídos, mineros, ¿no? Que aparecen en esta imagen. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mercedes. No, Bueno, impecable. Hermoso también este cruce que vos haces con arte, esta formación que vos traes como de ahí, de varios lados y de diversos lugares donde has trabajado. A mí me interesaba un montón esta experiencia que vos hiciste ahí en pandemia, en la escuelita rodante, y me quedo un poco con esto que decías recién, ¿no? Del me enojé, ¿no? Porque justamente ese enojo da cuenta de las tensiones que a nosotros nos generan cuando nos aparecen estos consumos en el aula, ¿no? Porque nosotros, quizás acá, porque nos fascinan, porque nos interesan, porque también muchos son nuestros consumos, lo contamos como en tono muy celebratorio, pero todo lo que tiene que ver con tecnologías digitales, con medios digitales, con consumos, son siempre muy tensionantes, ¿no? Tienen esto que vos decías, ¿no? ¿Cuál es el límite y la oportunidad, ¿no? Hasta dónde uno recupera ahí beneficios, elementos que puede incorporar al aula, que pueden favorecer la enseñanza, que generan interés. Hoy en la otra mesa uno de los colegas decía los gustos también, ¿no? Esa cuestión, nosotros hablamos de interés, pero también son los gustos de los niños. ¿Qué es lo que a ellos les gusta? Esta fascinación por el terror que hoy también desarrollaban muy bien los colegas en la otra mesa, las redefiniciones del terror, ¿no? Las definiciones en sus propios términos de lo que para ellos significa esta noción que es clave. Lo veo ahí, Roberto, que está trabajando justamente con esos temas, que para ellos es una fascinación que es un momento, después pasan a otras, ¿no? También tienen que ver con lo temático, con lo genérico, que incluso más adelante se va cruzando con otros géneros, esta cuestión de la labilidad de los géneros, de los entrecruzamientos, ¿no? Empiezan a aparecer formatos que son más explícitos, todo lo que está significando en la actualidad el gore, ¿no? Que también hay muchísimas series, muchísimas películas con esas violencias mucho más explícitas. Bueno, y lo que iban planteando hoy un poco en el chat, ¿no? Las decisiones docentes que vamos tomando en función de los grupos en los que estamos. Esto como algunas notas de lo que ustedes vienen nombrando. Nosotros habíamos planteado ahí una serie de ejes para pensar justamente la cuestión de los consumos. Ya estuvimos hablando bastante de la idea de el adentro y el afuera, ¿no? Y esta cuestión de, bueno, nosotros utilizamos esta idea de adentro y afuera como categorías analíticas, si se quiere, ¿no? Para pensar cosas que se aprenden afuera, se aprenden adentro, pero en realidad el afuera está siempre adentro, ¿no? Son los chicos, son nuestros propios alumnos, son sus subjetividades, son sus experiencias, sus gustos, sus intereses. Entonces, bueno, esto no vamos a poner ante la discusión que nos aparece y que nos aparece ahí a todos los docentes, que era una de las preguntas que nos hacían. Aparece una pregunta de las que estuvimos elaborando en la conformación de la mesa, que sí me interesa por ahí retomar, porque también fue apareciendo en el chat en la mesa anterior y en esta, que es cómo equilibrar el trabajo
con los consumos, ¿no? Estos trabajos que ustedes están presentando, con las exigencias del currículum. Y ahí, Mercedes, Soledad, Celeste, les doy el micrófono para que vayan comentando. Bueno, cuenten cómo han hecho ustedes, sí. No, bueno, yo no tengo aula en este momento, pero vieron que me mudé mucho. En cada lugar al que me mudo me voy metiendo un ratito de maestra, porque es mi lengua nativa, la docencia. Pero a mí me impacta, ahora estoy en Azul otra vez, y me impacta este tema de los lugares ciegos, ¿no? Estos lugares... digo, no siempre, cuando hablábamos, Sole contaba que ella tenía muchísima libertad, que no tenía conflicto con los inspectores y los demás. Pero en este distrito donde yo estoy es muy fuerte la presencia de la inspectoría, y los compañeros en la mesa anterior hablaban de esto de la prescripción, ¿no? Esta prescripción que no es solo tengo que enseñar este tema, sino que directamente te dan los textos. Te dan los textos y digo, y hay un control explícito, al menos donde yo estoy, de que el texto esté pegado en el cuaderno, ¿sí? Entonces, es medio exótico esto, o no sé cómo llamarlo. Me hace acordar, en el Museo de las Escuelas hablábamos de Víctor Mercante. Él hablaba él decía directamente, los maestros no sirven para nada, digo, no tienen idea de nada, démosle todo para que, digamos, hagamos las cosas bien. Y yo siento una metáfora que me resulta peligrosa, ¿no? En este sentido de quiénes son los docentes o cómo nos estamos viendo como docentes. Por eso me gusta mucho cuando encontramos los lugares ciegos, los lugares de resistencia, estas frases. Una compañera me decía, vos ponés flexibilización, que hicimos trabajo de aula integrada. Y entonces no había que poner las cosas en el cuaderno y había que poner un cartel. Y después se abollaba y se tiraba a la basura. Nada, me parece un temón pero bueno. Claro, yo lo vivo diferente. Porque como recién dijo Mercedes, yo en mi escuela tengo mucha libertad, mucha flexibilidad. Entonces, la propuesta del diseño no se aleja mucho de lo que realmente nosotros queremos dar. A ver, acá se pone en juego cómo cada docente toma ese objetivo, ¿no? Entonces, no es que encontramos una dificultad. A mí no me dicen que no. A mí me dicen que sí, dale, metele. ¿Sí? Cuanto más aprendan, mejor. Cuanto más sentido tenga, mejor. Entonces, por ahí va mi situación. Sí, a mí me pasa un poco lo mismo que Sole. De todas formas, también abrir nosotros el panorama de no ver la clase como un lugar cerrado, acabado y de 40 minutos, sino que a las maestras de grado nos pasa de que son muchas horas las de permanencias adentro de la escuela, entonces va más allá del aula, del pizarrón, de la clase en sí, sino que también estos encuentros, esto de compartir y de que los chicos traigan estos comentarios, también se dan en los momentos menos esperados, y cómo les va cayendo estas relaciones que van haciendo en los recreos, en otras clases que no son las nuestras, en el comedor almorzando, y que está bueno ir a veces retomando en la medida que se pueda todo eso después adentro del aula y hacer producciones que tengan que ver con esos consumos. Está bueno también, los chicos se interesan mucho cuando nosotras les contamos de nuestros consumos cuando teníamos la edad de ellos, de los clásicos. Ahí como se quedan y dicen, mirá lo que es, por ejemplo, cuando hablamos del VHS, la videocasetera, consumos súper, parecen antiguos y no son antiguos. Bueno, como a ellos también les gusta, ahora con todo lo del Eternauta y con lo viejo funciona, hay como una oportunidad para traer cosas anteriores y ir comparándolas, ¿no? Está bueno ahí haciendo ese equilibrio.
Y también cuando uno cuenta con otros pares, con otras colegas ahí en el recreo, lo que estoy haciendo, también es como que se contagia esto, ¿no? De decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Y qué tuviste en cuenta? Y ahora, a partir de que yo empecé eso en el 2022, le cambió por completo la mirada, por algo que yo contaba mi experiencia, o sea que en mi escuela no existe esta tensión. Sí, por lo menos que esté la invitación a animarse a proponer, a preguntar, a incomodar. Claro, a incomodar. No digo con los estudiantes, digo los adultos que formamos la escuela, ¿no? De ¿Sí? que, no sé, probar. Y si le doy bola a este comentario de estos chicos Claro. y propongo hacer para este bimestre este trabajo, Mm. bueno, ¿qué me encuentro del otro lado, no? Porque a veces estamos con ideas generalizadas de, y seguro me van a decir que no, o no me tengo que desviar de este contenido que sí o sí tengo que dar hasta antes de terminar el año, o no pueden pasar los chicos de grado sin saber determinado contenido, ¿no? Entonces ir jugando con eso. Sí, Sí, a para veces mí, también usar el tema de en el caso este, el tema del terror, ¿no? Cómo es trabajado esto, la muerte, el terror, en los más chiquitos también es algo que uno hasta ahí y dice, me meto o no me meto, es más. Los mismos chicos te dicen, señor, pero a vos te dejan hablar sobre esto. Total. Las mamás después van a decir que tenemos pesadillas por tu culpa. Claro, los mismos chicos te dicen eso, o sea que no es tan sencillo a veces cuando uno les da la palabra y la voz, bueno, hasta dónde puedo, hasta dónde no. Ahí sí hay y tensión. eso como estamos viendo es también diferente en todas las instituciones, ¿no? Y también por eso hablábamos un poco de este trabajo más investigativo, ¿no? De este costado más de la investigación de los docentes que tiene que ver con eso, ¿no? Con que cada cual conoce a su grupo, cada cual conoce su institución y sabe hasta dónde puede trabajar ciertos temas, ciertos contenidos, ciertas discursividades, ¿no? Yo esto lo veo que hay varias manos levantadas. Quiero que veamos un par de cuestiones más de estas que teníamos anotadas y después abrimos una rondita y de comentarios y de preguntas. La verdad tengo muchas ganas de escuchar también qué tienen para decir ahí los colegas. Yo sé que es un tema que interpela. Pero bueno, esto que vienen planteando, ¿no? Que tiene que ver con qué se puede decir, qué se puede trabajar, esta cuestión de los lugares secretos de las que hablaba Pugliese, que también salió en otras mesas, ¿no? Con respecto a cuánto control hay sobre determinados temas, sobre determinadas formas de enseñar, ¿no? Me lleva a otra pregunta que nos habíamos estado haciendo, que tiene que ver más puntualmente con los consumos, que es si la lectura sucede en más de un soporte. Esto creo que las tres lo contestaron afirmativamente, pero junto con esa pregunta es si todos los soportes o todas las lecturas tienen las mismas jerarquías, ¿no? Si se consideran igual de legítimos y cómo hacemos jugar aquí la cuestión de qué es lo que debemos enseñar. Ya no solo una cuestión de control, digamos, externo, de autoridades, ¿no? De quienes nos están mirando, de lo que nos dicen o no, sino nuestra propia vigilancia, ¿no? Nuestro propio control de si esto vale la pena ser enseñado, este consumo se corresponde con el currículum, tiene que ver con los saberes que yo tengo que enseñar, ¿no? Como esa otra dimensión que quizás es más de uno y que claro, que uno lo conversa con otros colegas. Así que la pregunta por ese lado, bueno, todos los soportes, todas las lecturas tienen la misma jerarquía y si todos son igual de legítimos. Sí, para los chicos todos son legítimos, porque a ellos, las fuentes de información para ellos son TikTok, ¿no? Un montón de plataformas digitales. Y Sole algo dijo de esto, de cómo también nos lleva tiempo a nosotros de volver a casa y de investigar, a ver esto que me mencionó este pibe y me meto, y de repente se te abren un montón de ramas, o sea, y tiene que ver, Manu, con lo que dijiste al principio de podemos incorporar todos estos consumos y la verdad es que no, son un montón. Y como en todos los ámbitos, hay consumos que están muy buenos y que tienen una calidad muy valiosa y hay otros que a lo mejor no tienen mucho contenido como para agarrarse y decir, uy, este vale la pena y me posibilita
no sé, relacionarlo con un contenido del cole, ¿no? Entonces, es mucho laburo el que se suma a la tarea docente de poder ir analizando estas plataformas digitales que nos comparten los chicos. Y obvio, a ver, adentro del aula tenemos mucha diversidad, hay aulas que son más heterogéneas que otras, pero no sé, yo ahora estoy trabajando en aulas de más de 30 chicos y hay chicos que a lo mejor un consumo cultural de otros ni lo conocen, hay otros de que, lo que me estás contando se parece a lo que yo vi la semana pasada, ¿no? Entonces también ordenar todo eso. En el medio también tenemos este gran debate de si pantallas sí o pantallas no adentro de la escuela y si hay pantallas, bueno, que sea de calidad, qué significa que sea de calidad. Entonces es re interesante esta pregunta como para ir analizando esto de cuáles son los consumos más legítimos para incorporar dentro de la escuela. Es un ámbito como que da para largo, ¿no? Para estudiar y para analizar cuáles valen la pena incorporar en el aula. Y ni hablar después, nosotros estamos hablando de la literatura específicamente escolar, pero bueno, se diversifica según también el área en que uno quiere trabajar. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Cele, totalmente de acuerdo. Demanda tiempo y demanda escucha. Uno tiene que, lo que ellos dicen, así o sí lo tenemos que ir y buscar. No hay chance para ver realmente qué jerarquía uno le da, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Cele. A veces da hasta miedo, ¿no? Porque los chicos traen tantos comentarios que a veces a mí me pasa que digo, bueno, agarremos un libro, como que paren un poco con eso, como que parece que el libro te da como más confianza, ¿no? Este no falla. Sí, sí, no falla. Uno está agarrado a eso. Y que también El libro también es un consumo. Sí, claro. Sí. Digo, hay libros muy horrorosos si queremos buscar eso. Me hacen acordar, o sea, pienso muchas cosas, pero traía un poco esta cuestión de la verdad, ¿no? Esto de, no, es que lo vi en las redes, eso me pasa con mi hijo de 13, no, es que verdad, mamá, me lo dijo en TikTok, no sé qué. Pensaba en el maestro Iglesias, Freinet, ¿no? Estas pedagogías que decían, que en realidad en ese momento la lucha era con el diario, que la gente entendiera que lo que estaba publicando en el diario era una construcción y no era la verdad por estar publicado. Entonces, pensaba cómo traer estas pedagogías de vuelta, ¿no? Y el maestro Iglesias decía, yo les hago publicar sus textos para que sepan que son importantes, pero también para que sepan que los que publican son seres humanos igual que ellos. Entonces, me pregunto eso, ¿no? Nosotros estamos siendo también productores en las redes. Muchos de nosotros publicamos cosas en las redes. ¿Qué hacemos con ese lugar, ¿no? La lectoescritura, consumo y produzco, ¿no? Me parece que hay un tema ahí para pensar largo. Sí, voy a agregar, esta ya no sé si es una pregunta para ustedes o es también una pregunta para nosotros que estamos en la carrera, ¿no? Yo creo que igual es un poco para todos, pero la pregunta que tiene que ver también por la formación, ¿no? Esto que decía Celeste recién, bueno, conocer los consumos lleva mucho trabajo, ¿no? Y también esa cuestión de conocer consumos puntuales lleva mucho trabajo ordenar. Y yo ahí pensaba, bueno, nos está faltando ahí formación, nos está faltando ciertas teorías, ciertos marcos que nos permitan ir viendo justamente cómo realizar esos órdenes, ¿no? Cómo hacer esas selecciones, cómo ir haciendo esos recortes que nos permitan trabajar con eso que ya yo considero que es inevitable, ¿no? Dentro de las escuelas. Entonces, última pregunta, nos vamos a quedar sin tiempo. Va por ese lado, ¿no? Es amplia, no sé si la vamos a responder, pero sería, ¿qué debería incluir la formación para abordar estas relaciones entre diferentes aspectos de la cultura que se hacen cada vez más presentes y más evidentes en las aulas? ¿Qué pregunta? Sí. O sea, una formación, estamos de acuerdo en que formación al respecto es
necesaria, ¿no? Acompañarnos con ese tipo. Sí, Mercedes. No, me aparece la palabra destabicar, que hoy me apareció, ¿no? Esto de salirnos del librito, recién aparece esta tensión. Por ejemplo, ¿no? Esto, en las redes tenemos cine, tenemos movimiento, tenemos imagen, hay un montón de formaciones, no tenemos materias de esto, ¿no? Alguien en la mesa anterior hablaba de quienes dan literatura en los profesorados. Entonces, me parece que también este cruce entre la didáctica y el conocimiento del campo que toque, me parece que falta mucho. Y no es algo que yo no sé, desconozco, pero siento que hay mucha normativa con el docente y muy poco con la formación docente. Muy poco, o al menos lo poquito que vi, siento que ahí no hay mucho control. Y es, bueno, te ganaste el cargo y listo. Y Sí. tal vez no soy conocedora del tema, perdón si digo algo que no. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Yo creo que lo que fue mi didáctica es lo que les decía, o sea, mi formación totalmente conductista, basada en que lees personaje, principio, nudo, desenlace, dibujito de lo que si te gustó. Si encima no te gustó, no lo entendiste. O sea, a ese nivel, yo creo que acá falta capacitación, falta ayornarse, falta interés por mejorar, falta el cambio de mirada. Si bien ahora hay algunos cambios, ¿no? Pero me parece que encima de esos cambios vienen ya atravesados por los libros de texto, ¿no? Porque los libros de texto han cambiado mucho y entonces las docentes toman eso y ahí los libros tienen entremezclado actualizaciones, pero me parece que falta mucho. Es como que hay una carencia y hay falta. Sí, principalmente a mí lo primero que me sale pensar es, bueno, perder el miedo a formarse en este tema en particular, ¿no? Y después también se me abre analizar el tema de las editoriales, de la lectura literaria propuesta para armar el canon escolar, ¿no? O sea, es amplio la problemática. Y también lo que me sale pensar es que podamos estar nosotros los docentes con un rol más protagónico en el armado, en la producción, en pensar cómo abordar esta problemática adentro del aula. Digo problemática por nombrarla de una manera, pero a veces como que al llamarla así es más negativa la mirada que tenemos y al contrario lo veo como algo positivo, algo como para abrir el campo, como para ir más allá, como para incluir más cosas. Me parece que es fundamental eso, ¿no? De que Mercedes recién nombrabas de que en algunos sectores tenemos hasta determinado qué textos tenemos que leer, de qué manera, ¿no? Bueno, eso se tiene que romper, eso se tiene que romper. Bien, bueno, ya estamos cansados, ¿no? Ya estuvimos toda la mañana. Si quieren, hacemos dos preguntitas de quienes nos acompañan, también para abrir ahí un poquito la voz. Yo estoy súper agradecida con Mercedes, con Soledad, con Celeste. Para mí fueron unas semanas de intercambio increíbles, las tres, para mí son súper admirables. Ustedes, como muchos otros colegas con los que venimos trabajando todos estos años en la licenciatura, que podemos trabajar en estos desarrollos más extensos como los TFI, también porque hemos sido jurados, ¿no? de sus trabajos y bueno, los intercambios que se van dando en los diferentes módulos, en los diferentes espacios. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento y también por toda la asistencia que he estado teniendo estos días, las mesas que ha sido constante, todos los intercambios en el chat, todos los comentarios, los agradecimientos, las preguntas, estas ganas de seguir indagando y demás. No sé si una, dos personas, no más que eso, porque ahora tenemos la charla de cierre, que quiera hacer una pregunta o algún comentario. Marta.
¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. Mi comentario, yo siempre cuando hablo de literatura siento como que estoy pasando los límites que son de mi estricta, de mis estudios más profundos, ¿verdad? Pero todos tenemos posturas, porque además tenemos posturas ideológicas y políticas respecto de esto. Y quiero compartir... o sea, las exposiciones hacen que uno vuelva a preguntarse lo que tenemos que respondernos. Y me parece que así como la escuela en algún momento, fundamentalmente con todo el movimiento francés que dijo esto es ciencia y lo otro no es ciencia, y esto entra al cuaderno y al manual y lo otro no, nosotros estamos, y bueno, y lo decidió para un momento, ese momento yo creo que sigue existiendo en nuestro país incluso, porque hay muchos lugares de la Argentina en donde se enseña la literatura solamente para mostrar que la mentira es muy mala, ¿no? Para enseñar valores, entre comillas. Y eso existe con la fuerza que tuvo desde siempre. Y existe también entre las comunidades que hablan otras lenguas. Existe en los caciques existe en los caciques huichís, existe en esas comunidades con fuerza la idea de esa función de la literatura, por un lado. Y esa pregunta respecto, esa tensión que se ha hablado acá, también en el panel anterior, la viabilidad de lo que se puede enseñar en la escuela y demás, a mí me parece que nos encuentra en un momento complicado, muy complicado, porque imagínense que analizar los consumos culturales con Disney, yo soy de la generación que leímos para leer al Pato Donald, ¿sí? Y de ahí venimos y ahora resulta ser que Disney es, bueno, venimos de un paradigma de supremacista, bueno, occidental cristiano, y de repente está siendo acusado por una ideología de izquierda, y de repente es tan terrible porque Moana es diversa o es étnica. Entonces, estamos atravesando un momento terrible. Me parece que lo que nosotros tal vez podríamos invitarnos a pensar es qué es lo que no se puede aprender afuera. O sea, la escuela tiene que enseñar lo que no se puede aprender afuera sin maestro. La metáfora no se aprende sin maestro. Así que, bueno, felicitaciones al panel, felicitaciones a las directoras. Y hoy me quedé en el panel anterior, me quedé con ganas de felicitar a Mariana y a todos los que aquí fueron los que cortaron esas ganas de investigar el universo y sus aledaños que tienen y tenemos todos cuando hemos sido tesistas, así que felicitaciones a quienes dirigen también. Muchas gracias por compartir estos espacios. Muchas gracias, Marta. Sí, es el lugar de la escuela siempre, ¿no? Es el lugar de la escuela, siempre revalorizar la escuela y siempre revalorizar ahí quienes hacen la escuela, ¿no? Que son los docentes que como ayer decían, ¿no? Después de la doble jornada de trabajo vienen y se conectan y quieren seguir aprendiendo y ves que tienen un montón de títulos y muchísimo esfuerzo y utilizan los fines de semana y los feriados para seguir trabajando y seguir formando y seguir en esa búsqueda. Así que totalmente de acuerdo con vos, Marta, de poder reafirmar ese lugar de la escuela. A mí, por supuesto que este lugar me interpela muchísimo desde esto que es mi investigación y mi interés, que tiene justamente la idea de pensar, ¿no? Cómo hacemos para continuar enseñando, para hacer honor a la escuela y la responsabilidad que tiene en relación con todas las interpelaciones sociales que tiene y con las interpelaciones culturales que tiene constantemente, ¿no? No seguir pensando que hay una afuera, sino pensar que eso todo el tiempo está dentro y que es un espacio de disputa, ¿no? Es un espacio de negociación, de aprendizaje y de enseñanza. Le doy la palabra a Roberto, que ya levantó la mano varias veces y nos está acompañando
Y ya con esto yo diría de ir cerrando la mesa. Bueno, muchas gracias. Primero y principal, buenos días, buenas tardes ya a todas. Realmente no quería dejar pasar las felicitaciones, ¿no? Excelente las ponencias, muy lindos los trabajos que presentaron las chicas, las colegas, y verdaderamente eso me da la posibilidad a mí de seguir pensando en el que estoy escribiendo. O sea, yo también estoy ahí en el tramo final, a punto. Y en la escritura es lo que quería comentar, ¿no? Hoy surgió el lugar que tiene la escuela y las continuidades que brinda. Verdaderamente, por allí mi trabajo está enfocado más que nada en la elaboración de relatos de terror en WhatsApp. Y muchas veces la escuela por allí limita el uso de celulares, sobre todo en ciclo básico. Quiero agregar la idea de que yo trabajo en el nivel secundario. Y en ciclo básico no se permite el uso del celular, está escrito en la circular número 1, que justamente habla de eso, pero sí en ciclo orientado. Y primero eso, la limitación. ¿Por qué? Porque hay miedo de que por allí el uso responsable de los celulares derive en otras cuestiones más grandes, como por ejemplo las filmaciones de las clases y que los profesores por allí se puedan sentir incómodos porque ya hubo problemas, bueno. Entonces, hay que acatar la normativa de la escuela. Y eso es algo que por allí Rowell dice, es lo prescripto. ¿Y qué hacemos con eso, no? En función a lo que está escrito, trabajar con lo que hay. Entonces, ¿cómo hacer para que los chicos de repente puedan seguir trabajando y puedan traer esos consumos culturales? Y es lo que me lleva a lo segundo, ¿no? El terror es un elemento que está presente en todos los consumos que los chicos tienen, un poco más, un poco menos, pero es lo que estuve escuchando y no quería dejar pasar esa idea. En pandemia surgió justamente este subgénero de horror que es el gore, pero a medida que yo iba avanzando en la escritura, este año, mi hijo de 12 años me escucha y me pregunta, papi, ¿qué estás haciendo? Y yo estoy escribiendo algo del terror. Ah, papi, vos no sabés, hoy por hoy el gore no es tanto. Ahora existe lo que se llama terror, el terror analógico. ¿Y qué es el terror analógico? Y bueno, te cuento, esto me encanta, mira, y me trae unos videitos y me muestra. Claro, el terror analógico recupera el formato de las cintas VHS, trayendo toda esa nostalgia, toda esa idea, y contrasta con esa narrativa de los videojuegos, y reversiona, por ejemplo, los cuentos tradicionales de Caperucita Roja, de Blancanieves, por ejemplo, una Caperucita Roja que fue devorada por el lobo, pero que como la mamá todavía no tiene noticias de su hija, lo manda a su hijo, fíjese, había sido Caperucita Roja, tiene un hijo, un hermano, lo manda para que tome acciones contra el lobo, o sea que vengue la muerte de su hermana. Entonces, digo yo, ¿qué cosa? Lo llevo al aula, le planteo a los chicos, ¿escucharon ustedes hablar del terror analógico? Ah, sí, profe, ¿sabe qué? Hay un video, qué cosa, qué esto, qué lo otro. Entonces me sorprende y digo, wow, las cosas que nosotros podemos, a partir de los comentarios de nuestros alumnos, enterándonos. Y es inabarcable. Estoy escribiendo el trabajo y siguen surgiendo nuevos consumos que no los considero y que si me dan los tiempos los incorporo, o sea, reescribo el trabajo, pero de alguna manera lo tengo que cerrar porque yo también me quiero terminar, ¿no? Como que quiero pasar a otro tema, pero es inabarcable y digo yo, pucha, esto da para otra investigación. Entonces, eso lo que consideraría en una conclusión de decir, bueno, habilita nuevos espacios para nuevas investigaciones porque insisto, es inabarcable y los consumos culturales son muy vastos y se van reversionando, se van ampliando y bueno, y el lugar de la escuela justamente es eso, captar los consumos culturales y cómo de alguna manera pueden servir como posibilidades para
bueno, traer intereses de esas lecturas. Digo, eso no quería dejar pasar, dar mi opinión y felicitarlas nuevamente, colegas, y espero algún día estar con ustedes allí en el podio de los licenciados. ¿Cómo Bueno, no, Roberto? ¿Cómo no? nada. Sí, bueno, Roberto también es tefista, estábamos ahí cerrando De hecho, anoche estuve trabajando en tu TFI, Roberto. Ahí va. Es súper interesante y yo creo que esto también es como muy interesante del perfil de estudiantes de la universidad, ¿no? Que tenemos docentes que son de primario, de inicial, de secundario, ¿no? Y llegamos a ver la complejidad de lo que es la docencia, ¿no? La gran diferencia, además de que trabajamos, ¿no? Con colegas que son de todo el país, entonces también la diversidad que hay también en el territorio argentino, y todo esto que plantea Roberto, que tiene que ver con eso, con la escritura de su trabajo, de su investigación, de todos los interrogantes, de esta necesidad de todo el tiempo estar buscando y continuar indagando, me parece que es como un lindo cierre para nuestra mesa. Y lo último que voy a decir también a propósito de lo que venía planteando Roberto, es esta cuestión de los dispositivos, ¿no? Y me parece que es interesante retomarlo justamente porque es como empezamos estas jornadas, ¿no? Con el Prevento, con Alejo, que acá está acompañando, ¿no? Esa dimensión de la tecnología y cómo influye y cómo marca nuestro trabajo docente. Así que, bueno, muchísimas gracias por la compañía, muchísimas gracias a todas las chicas que hicieron sus presentaciones, a todos los colegas que hicieron presentaciones en las mesas, a todos quienes nos estuvieron acompañando también en una mañana de sábado, acá está por lo menos hermoso, y a los compañeros del comité, compañeros y compañeras del comité, que estuvimos trabajando mucho, ¿no? Para llevar adelante estas jornadas. Muchas gracias, y ahora en unos minutitos nomás ya va a estar la charla de cierre con los organizadores. Muchas gracias, un placer. Aguante la UNIPE. Sí, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Gracias, excelente, chicas. Totalmente, gracias, Excelente. muchas gracias.